Buenas tardes, mi nombre es Ivana Neves, soy docente en formación del profesorado de educación primaria. Nos encontramos en el área de ciencias naturales y con mi compañera Natalia vamos a desarrollar un contenido del bloque La Tierra y el Universo. Hoy vamos a hablar sobre la deriva continental. El autor de esta teoría fue Alfred Denneger, un meteorólogo y geofísico alemán, que nació en el año 1880 y murió en 1930. Según Denner, hace 300 millones de años, los actuales continentes estaban unidos en una sola masa de tierra firme denominada Pangea. Traté de armar una simulación, tipo una maqueta, para demostrar. Estaban unidos así, de esta manera, más o menos. Pangea se rompió dando lugar a otros nuevos continentes terrestres sujetos a un movimiento de deformación y deriva que todavía perdura. Pero este autor, Alfred Denneger, no pudo explicar cuál era la causa del movimiento de los continentes y realizó varias pruebas para demostrar. Recopiló varias pruebas para afirmar esta teoría. En primer lugar, se basó en la coincidencia del perfil costero, que no coincide con exactitud en la actualidad, pero se debe a la erosión y sedimentación que se está generando de hace 200 millones de años. Se verificó 50 años más tarde que los bordes de las plataformas continentales tienen coincidencias mayores. También encontró tipos de rocas ígneas de 2.200 millones de años en las costas de Brasil y África, correspondiendo a la misma formación, con cadenas montañosas que parecían continuar. Desde la paleontología también hubieron aportes importantes. Se encontraron en las costas de Brasil, Sudáfrica y hace pocos años en el territorio uruguayo fósiles de un reptil de agua dulce, el mosasaurio. Al ser un animal de agua dulce, no puede migrar de un continente a otro, siendo así que la teoría de Wegener se acerca a la hipótesis más acertada. En Sudamérica, África, Madagascar, Australia, India y Antártida se encontraron restos fósiles de un arbusto llamado Glossopteris. El Lystrosaurus presenta una mezcla de rasgos mamíferos y reptilianos. Vivió hace 250 millones de años al final del período pérmico en lo que hoy es la Antártida, la India y Sudáfrica. El Cynoxnatus es otro fósil encontrado, que vivió a mediados y fines del período Triásico, hace entre 245 y 208 millones de años. Sus fósiles se han hallado en Sudáfrica, Argentina, China y la Antártida. Las evidencias paleoclimáticas reafirman aún más esta teoría. Hay registros glaciares de hace 300 millones de años en Sudamérica, sur de África, India y Australia, donde hoy en día son zonas de clima tropical. Wegener muere en 1930, sin que su teoría sea aceptada por la comunidad científica. Las razones por las que la teoría no fueron aceptadas son: las afirmaciones de Wegener carecían de una justificación que explicara el cómo y el por qué se desplazaban y se desplazan los continentes. Además, existía un egoísmo profesional referido a que un meteorólogo descubre algo que no es de su especialidad y que los geólogos no podían no estar equivocados en temas que atañen a su ciencia. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Urdampilleta, soy docente en formación de educación primaria. Estamos en el área de ciencias naturales. Lo que vamos a ver hoy es el tema contenido deriva continental. Bien, nuestra compañera Ivana hizo como una introducción, ¿sí?, con un punteo general de lo que tiene que ver las distintas perspectivas, ¿sí?, y a qué se, digamos, hizo como una cuestión que nos adentra un poco a lo que tiene que ver con esto de a qué llamamos deriva continental. Yo lo que voy a decir es que existen varias personas que ya desde el año 1620, ¿sí?, como por ejemplo Bacon, que era un filósofo inglés, ya empezaba a poner el ojo en esta cuestión de la deriva continental, que ya voy a explicar a qué nos referimos con esto de deriva continental. En 1858, Snyder, que era un estadounidense que vivía en París, también, ¿sí?, digamos, relacionaba esta cuestión de que los continentes en un momento fueron, ¿sí?, expandiéndose hasta llegar a ocupar el lugar que ocupan
hoy en día, pero el creador de la obra, ¿sí? Por así decirlo, de la deriva continental, es Alfred Wegener, ¿sí? Que en el año 1915 justamente establece esto de la teoría de la deriva continental. Como bien dije recién, la deriva continental quiere decir que, digamos, los continentes hace millones de años no estaban como están hoy ubicados, ¿sí? Y separados por mares, océanos y ubicados donde están, ¿sí? Es decir, que hay indicios, hay pruebas, hay justificaciones que hacen dar cuenta que hace muchísimo tiempo, en realidad, los continentes estaban todos juntitos en un supercontinente denominado Pangea. Ahora bien, vamos a leer un pequeño fragmento como para que se entienda a qué me refiero, pero antes de leer el fragmento voy a hacer una aclaración. En lo que es la geósfera, que ya estuvimos viendo como contenido previo, ¿sí? Que está obviamente constituido por hidrosfera, que es la que contiene el agua, litósfera, bueno, etcétera, etcétera, van ocurriendo cambios, ¿sí? Procesos de cambios o modificaciones que, por un lado, tenemos aquellos que se dan de manera lenta, gradual, ¿sí? Y a través de millones y millones de años. Y por el otro lado también existen esos procesos de transformación un poquito más rápidos, ¿sí? Justamente la deriva continental, junto con lo que tiene que ver formación de montañas o erosión, por ejemplo, es uno de los cambios o transformaciones que se da de manera muy lenta. Por eso estamos hablando de hace millones de años atrás, esto de del supercontinente Pangea, que es cuando estaban todos juntos. ¿Bien? Ahora bien, habiendo dicho esto, bueno, obviamente los procesos más rápidos de transformación terrestre tienen que ver con, por ejemplo, fenómenos como volcanes, terremotos y demás. El fragmento que yo voy a leer es así chiquitito, es cortito, como para entender por qué es aceptable la teoría de Wegener en cuanto a decir que los continentes se fueron separando. Bien, dice, lo que volvió aceptable esta idea fue un fenómeno llamado paleomagnetismo. Bien, muchas rocas adquieren en el momento de formarse una caja magnética cuya orientación coincide con la que tenía el campo magnético terrestre al momento de su formación. A finales de la década de 1950 se logró medir este magnetismo antiguo y muy débil, llamado paleomagnetismo, con instrumentos muy sensibles. El análisis de estas mediciones permitió determinar dónde se encontraban los continentes cuando se formaron las rocas. Se demostró así que todos los continentes habían estado unidos, ¿sí? En algún momento del pasado. Ahora bien, por otra parte, ya habiendo dicho esto, ¿sí? Que tiene que ver entonces con la formación de las rocas, con esta cuestión del magnetismo y demás, que es un indicio también que nos hace dar cuenta que en un momento estaba todo unificado, hay otras cuestiones como por ejemplo el pensar en las especies de plantas y de animales. Es decir, uno se pone a pensar y dice, ¿cómo hacen para establecerse las diferentes especies botánicas y de animales en los diferentes continentes, sabiendo que existen grandes masas de océanos, océano Atlántico, océano Pacífico? Entonces, eso da la pauta de que en algún momento los continentes estaban todos unidos y justamente las especies, tanto botánicas como animales, se fueron, ¿sí? Expandiendo justamente en conjunto con los continentes cuando se fueron derivando, ¿sí? Con esto de la deriva continental. Bueno, habiendo dicho, bueno, y otras cuestiones también, perdón, y como ya para cerrar, el hecho de la coincidencia, si nosotros observamos un mapamundi, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que hay, por ejemplo, una parte de África, ¿sí? Con una parte de Sudamérica, que encajan como justito, como si fuera un puzzle, un rompecabezas. Eso también nos da la pauta de que en algún momento eso estaba unido. Así que bueno, un saludo enorme a todos y espero que les haya interesado esto de la deriva continental. Ya lo profundizaremos en clases siguientes. Un abrazo enorme.